Estamos de vuelta. El año pasado se modificó el artículo 135 de la Constitución Española. Nos dijeron, en los medios por lo menos, salió mucho una parte, pero otra no salió. Joan. Pues sí, cuando se nos anunció la modificación del artículo 135 de la Constitución, cosa a la que no se le dio excesiva trascendencia, se nos dijo que era por algo que en el fondo parece muy sensato, después de la conversación que venimos trayendo, que era que los principales partidos de este país, gobernara quien gobernara, se comprometían y de modo indubitable, es decir, modificando el artículo 135 de la Constitución, nuestra mayor Carta ley, Magna. eso es, se comprometían a no sobrepasar los niveles de déficit público que la Unión Europea estableciera. Es decir, nos comprometíamos a ser buenos y a no gastar mucho más por encima de lo que recaudáramos. Aquello que hemos empezado la conversación de hoy diciendo que gastábamos un 36% de más, acuérdate que tú decías, aunque le dicen un 6, un 7, sí. Bueno, pues se comprometían a no gastar mucho por encima Hasta de aquí lo no que está se mal. recaudara. No, parece una obviedad, ¿no? Una obviedad de buenas intenciones y que además debería ser bien aplaudido, porque en el fondo todos deberíamos pensar que así debería ser. Lo que no nos dijeron fue otro párrafo que modificaron de ese artículo 135, que en realidad, ese era el principal párrafo que querían introducir. Porque de hecho, no lo modificaron por voluntad propia de Partido Popular y Partido Socialista, se modificó impuesto por la Unión Europea. Ese otro párrafo lo que decía era que la deuda del Estado y los intereses de esa deuda gozarán de prioridad absoluta a ser pagados antes que cualquier otro concepto de gasto del Estado. Es decir, que desde nuestra Constitución nos comprometemos que antes recortaremos sanidad, Claro, esto es muy fuerte. educación, cualquier otra cosa, antes que recortar el pago de la deuda. El prestamista, ¿Qué los es prestamistas, lo que está pasando? dijeron, lo último que podéis tocar es nuestro dinero. Nos tenéis que devolver la deuda entera y los intereses. Con lo cual digo, entonces ya no sé qué riesgo teníais para cobrarnos No hay esa ningún prima de riesgo. riesgo. Bueno, sí lo hay, porque por mucho que lo escribas en la Constitución, si no hay dinero, no hay dinero y llegará un día que igual no se puede devolver. Pero ellos quieren asegurarse que antes de que pase eso, habremos recortado en todo lo demás. Primero recortaremos lo que haga falta, apretaremos el cuello del ciudadano hasta donde haga falta, se recortarán gastos de donde sea. Pero ya, habiéndose no vendido de la todo, deuda. habiéndose vendido, que ya hemos dicho antes, las empresas públicas, son privadas, las mayores que daban beneficios, ¿qué queda por vender? ¿Una autovía, por ejemplo, se puede vender? Sí. El Estado, como te he dicho, durante el mandato del Partido Popular, vendió la mayor parte de las empresas públicas, sobre todo las que generaban riqueza. Por tanto, al Estado le quedan pocas cosas que vender. Claro, si he de pagar la deuda y la economía no empuja, porque la economía no está creciendo como para poder devolver, la deuda es impagable. La única forma de pagar es seguir vendiendo cosas, pero no queda casi nada. Y el Estado va a vender lo poco que se le ocurra. Es decir, cualquier cosa que se les ocurra, la van a intentar vender. Una autovía es facilito, ¿no? El año pasado intentaron vender loterías y apuestas del Estado, que no pudieron, porque no encontraron comprador al precio que ellos querían. Pero las autovías, que son carreteras del Estado, las van a vender a una empresa privada que pondrá una caseta y empezará a cobrar un peaje. Y donde antes no pagábamos, ahora pagaremos, le llamarán copago de autopistas o alguna cosa así, y estamos copagando medicamentos, estamos copagando la sanidad, estamos copagando ahora la justicia, las tasas judiciales. Es decir, se está diciendo que paguemos cosas. ¿Y qué más van a vender? Los servicios públicos. Están vendiendo la gestión de los hospitales. Van a vender probablemente antes o después Renfe. Todo lo que pueda tener algo de negocio se acabará vendiendo, porque ya empresas en sí mismo no las tenemos. Tenemos todavía la gestión de algunas empresas públicas. ¿Tú crees que pasará como en Grecia, que están vendiendo islas? ¿Venderemos las islas nosotros también o no? Desde luego, la dinámica, si tú sigues gastando cada año más de lo que ingresas y no cambiará esta dinámica y te comprometes a pagar sí o sí, habrá que ir vendiendo, pues como el pobre desahuciado que tiene que acabar o entregando su casa, o vendiendo la joya de la abuela, o vendiendo cualquier cosa que encuentre por casa y tenga valor. ¿Podría ocurrir que acabáramos vendiendo islas? Sí, podría ocurrir. Grecia lo está haciendo. Morosidad de la banca. Y quiero que me hables de la morosidad de la banca. Actualmente es el 8%. Casi te diría, creo que ya del 10%. Lo he leído ayer o anteayer, casi del 10%. La economía ahora mismo está en una situación dramática ya. Es decir, la economía, lo que es la situación económica del país es en un 10% de morosidad en la banca, gente que no les puede devolver a los bancos lo que le han prestado. La tasa de desempleo, estamos en el 24, el 25%. 6 de cada 10
asalariados son mileuristas, incluso ahora te diría peor. Ahora hay lo que llamamos la generación NIMI. Ni mileuristas. Ni mileuristas. Que es mucha, Sí, es un gran porcentaje y también por de la tanto, sociedad. la sociedad está prácticamente al límite, está al límite. La situación económica del país es muy complicada. Y yo veo muy difícil, de verdad, devolver la deuda del Estado y la deuda privada. Me preguntabas lo de la morosidad, entiendo que era porque si los bancos no cobran el dinero que han prestado, a su vez no podrán devolver a quien les prestó a ellos, que es la banca europea, el dinero que les prestaron. Por eso ha habido que hacer una auditoría de la banca y por eso han venido los extranjeros a decir, mira, no me fío de lo que me estás contando. Lo voy a venir a ver yo con mis propios ojos, a ver exactamente cuál es tu situación, a ver de cuánto es el agujero. Y finalmente han decidido que es como de unos 60.000 millones, que desde Europa dicen, si te los presto, rescate, si te los presto, te pondré condiciones y además no te los prestaré a los bancos, que son empresas privadas, se los prestaré al Estado y que sea el Estado español quien se lo preste a sus bancos. De modo que si luego los bancos no lo devuelven, el que se quedará sin cobrar es el Estado español, pero yo le reclamaré al Estado español porque yo no se lo presté al banco, se lo presté al Estado español. Y como el Estado español continuará bastantes años más existiendo, antes o después acabaré cobrando. O sea que al final nos lo reclamarán A los ciudadanos. a los ciudadanos. Sí, sí, hoy en día cuando nace un niño... Ya es deudor. Desde que nace tiene una deuda bastante grande. Pues tienes que hacer la división, el billón de euros, entre los 50 millones de habitantes que pudiera tener España, creo que tiene 47, 48, pues me parece que salen a 20.000 euros por recién nacido. Tú naces y ya debes 20.000 euros. Esa es la situación. Y claro, esto es haber hipotecado el futuro. Cuando aquellos gobernantes tomaban decisiones y se gastaban el dinero endeudándose, ese endeudamiento lo incurren en nombre del Estado. ¿Y el Estado quiénes somos? Somos todos. Con lo cual, el Estado que ahora debe esos 20.000 euros tendrá o que recortar y recortar y recortar y recortar, porque no puede seguir gastando por encima de lo que recauda, y recauda cada vez menos, o tendrá que decirle a los acreedores que no os puedo pagar. Hoy por hoy, parece que a toda costa intentamos pagar la deuda, y lo que estamos viendo es que para poder hacerlo estamos recortando y recortando y recortando derechos de los ciudadanos, ese estado del bienestar que nos habíamos concedido, hasta límites verdaderamente discutibles. ¿Pero quién tiene que pagar esta factura? ¿Quién la tiene que pagar? Pues claro, esa es mi reflexión. ¿Quién debería asumir las consecuencias de todo este drama? Aquí al final es repartirse. Lo que ya se ha gastado y ese dinero que ya no está, hay que ir a buscarlo. Hay que encontrarlo o decirle a los que esperan no pagar las consecuencias que las tienen que pagar. Unos posibles paganinis de este drama son los ciudadanos. Hasta ahora son los que estamos viendo. Otros podría ser que a los acreedores se les dijera no os vamos a pagar todo lo que os debemos. Sería hacer una quita, sería una segunda opción. Pero claro, los acreedores no están por esa labor. Pero hay más posibilidades. ¿Y si los estados occidentales, en esencia lo que sería el G20, toma verdaderamente cartas en el asunto y va contra los paraísos fiscales? Va a buscar aquella cantidad de dinero que de la época de ganancias, no solamente en España, en todo el mundo hubo una década donde todo el mundo ganaba dinero, pero ese dinero, como te he dicho, iba desapareciendo del circuito. Pues, ¿y si fuéramos a los paraísos fiscales? Que invadir Andorra es bastante fácil. No hace falta invadirles, solamente hace falta obligarles a que revelen el secreto bancario, es decir, que digan de quién es el dinero que está allí. Pero a la par, en Andorra, en Mónaco, en Liechtenstein, en Suiza, es decir, en todos los paraísos fiscales a la vez. O vamos a buscar el dinero en los paraísos fiscales. Déjame que te dé un dato escalofriante. Hay 31 billones de dólares en los paraísos fiscales y la deuda de todos los estados del mundo, es decir, la deuda pública, no la española, que era de 1 billón, y la de Estados Unidos, que es de 16 billones, y la de Alemania, que es de 4 billones, y la de Francia, que es de 4 billones, y la de Japón, y la de Canadá, y la de Australia. La deuda pública de todos los estados del mundo son 40 billones de euros. Pero en los paraísos fiscales hay 31 billones de euros. Te estoy diciendo que en los paraísos fiscales, en cuentas que no sabemos de quién son, hay prácticamente la totalidad toda la deuda del dinero que todos los estados del mundo deben. ¿Y si estos paraísos fiscales nos intervienen por los que pueden intervenirlos? Es blanco y en botella, ¿no? Sí, eso quiere decir. No sé si hay una pregunta detrás. No hay ninguna. Cuando hubo una reunión del G20, aquella a la que Zapatero quería ir a toda costa, se pactó que irían contra los paraísos fiscales. Y les dieron 6 meses para que
levantaran sus acuerdos, o sea, para que rompieran el secreto bancario, por lo menos con otros 10 estados. Es decir, que hicieran público la titularidad de las cuentas que hay allí. Por lo menos con otros 10 estados. Y lo cumplieron. A los 6 meses, Andorra había llegado a acuerdos con Liechtenstein, con Suiza, con Mónaco, con San Marino, es decir, con otros 9 o 10 paraísos fiscales que, obviamente, ni yo te preguntaré a ti. O sea, tenemos el acuerdo de que si te lo pregunto me lo dirás, pero tú a mí no me preguntes, que si no te preguntaré yo a ti. Y ya hemos cumplido aquel requisito que se nos marcó desde el G20. No hemos vuelto a hablar de los paraísos fiscales, cosa que debería ser portada de periódico todos los días, en toda la prensa, en todos los países, hasta que termináramos con ellos. Hay otra solución más, acabar con el dinero negro. Todo aquel dinero no declarado que está en forma de billetes de 500 euros en cajas fuertes de esa década, ese dinero lo tiene gente que no lo tiene en ningún banco, ni siquiera en paraísos fiscales, en cajas fuertes en su casa. Bueno, pues hagamos que aflore, pero no con una amnistía. Damos un plazo de 15 días para cambiar todos los billetes de 500 euros por otros amarillos. ¿Cuántos tienes tú ahora mismo, María, de esos billetes de 500 euros? No tengo ninguno. Bueno, tengo que no decirlo. tendrás ningún problema, porque como no tienes ninguno, todo tu dinero está en la cuenta bancaria. Cuando lo vais a buscar, aunque te lo den en forma de billete de 500 euros, te lo darán amarillo y a ti qué más te da. Pero el que tiene un montón de dinero no declarado en su caja fuerte y tiene 15 días para cambiarlos, naturalmente en el momento del cambio se le pedirá el DNI y se le preguntará cómo él es el propietario de toda esa cantidad de dinero. Si con las declaraciones de la renta que él ha ido haciendo no encaja que No tenga cuadra. tal cantidad de dinero. No lo podrá explicar, todo el dinero del narcotráfico, todo el dinero de la venta de armas, todas las comisiones ilegales que han cobrado políticos, corruptos, todo el dinero de la construcción, todo el dinero B pagado en la construcción, todo el dinero negro, lo podemos hacer aflorar en 15 días, cambiando los billetes del color que son ahora, que ni me acuerdo, por unos amarillos. Y esto es tan fácil como imprimir nuevos billetes a nivel europeo y dar 15 días. No necesito más. Yo para cambiar los que tengo, en un par de días los tengo cambiados. Y además los puedo justificar. No tengo ninguno. Esa sería otra solución. Hay más soluciones. O que paguen los ciudadanos, la que estamos viendo. O que paguen los acreedores. Tampoco es del todo justo. Y además, pero bueno, del todo, un poquito sí, porque asumían un riesgo, acuérdate, del 6%, riesgo, eso se les ha olvidado, que también había un poquito de riesgo. Bueno, hasta ahora no hay ninguno. De momento no tienen ninguno porque vienen cobrando. Están cobrando. Bueno, los que prestaron a Grecia ya sí han asumido un riesgo porque ya ha habido una quita. Y aquí probablemente también la haya. Y si no, hay que ir a buscar el dinero a la cueva de Alibaba, a los paraísos fiscales ¿Dónde está? y a las cajas fuertes. Pero no hace falta ir, es cuestión de decirles, no, os lo tenéis que traer. Y si no, se ha acabado este juego. Al final esto no se hace. Occidente ha sido capaz de invadir Irak, ha sido capaz de invadir Afganistán, son países enormes, y no son capaces de invadir Mónaco, que encima lo tienen rodeado. No son capaces de invadir Andorra con un helicóptero de Helicona. Bueno, ni siquiera se plantea la solución, ¿no? Claro, eso es el no se- drama. no se Y la plantea. ciudadanía debería reclamar eso antes que seguir asumiendo que los recortes caigan sobre ellos. De hecho, los ciudadanos están indignados, lo hacen y tienen toda la razón, pero me da la sensación de que están en reclamaciones dispersas. O sea, cada uno se queja de lo que le recortan a él. Y creo que deberíamos concentrar la voz en un solo asunto, es vamos a los paraísos fiscales, vamos a acabar con el dinero negro, además de forma inmediata, y si no, España tendrá que dejar de pagar parte de lo que debe. La alternativa, seguir apretando al ciudadano, pero eso también tiene un límite, la revolución social. Esto ahora no nos da tiempo. Yo querría entrar aquí. ¿Hacia dónde vamos, Joan? Pero vas a tener que venir otra vez. Bueno, ya Vamos a tener que hacer otro Ibero especial hablando de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Según también lo que nos dice la historia. Sí, sí, la historia. ¿Tú crees que explica es una revolución? Sí, sí, la historia de la humanidad dice que cada 100 años hay una guerra o una revolución. Y probablemente, yo no soy historiador, si miramos las causas de fondo de cada una de esas guerras o revoluciones, casi siempre está el hambre. El hambre empuja mucho a hacer cualquier barbaridad. Y aquí está empezando a ver. Aquí pregunta en Cáritas, pregunta el Banco de Alimentos, y el otro día leía que había un 20 y pico % de niños españoles que estaban ya siendo pobres oficialmente, es decir, que la pobreza está afectando especialmente a los niños, y bueno, a los ciudadanos en general, pero a los niños sobre todo. Entonces, es un drama que no tenemos que seguir consintiendo, cuando encima creo que hay soluciones. Bueno, no sé cómo calificar muy bien lo que me provoca haber escuchado todo esto.
Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver si en otro programa sabemos hacia dónde estamos yendo. Sí, sí, espero que de alguna forma u otra la dinámica actual cambie y los políticos comprendan, les cuesta mucho, que tienen que dejar de gobernar para quienes gobiernan, que son quienes financian sus campañas, lo que hablábamos, los bancos, las entidades financieras, las grandes empresas del país, gobiernan al servicio de ellos, porque en el fondo a costa de son sus endeudarnos a vasallos. todos. Sí, a costa de robarnos, en el fondo, nuestras vidas. A costa de robarnos nuestras vidas, unas vidas decentes, a costa de obligarte a pagar durante 30 años una vivienda y a costa de recortarte tus derechos básicos a límites que creo que ya son insostenibles. Bueno, un niño que nace ya es deudor de 20.000 euros, pues sí, que es hipotecar realmente a los ciudadanos. Sí, así es. Nos despedimos, dejamos aquí, Joan, este programa. Muchas gracias y volvemos enseguida en otro programa para ver dónde vamos. Muchas gracias, María. Hasta luego.